¿Andas en busca de dirección? Es un tiempo para compartir con Dios. Bienvenidos a Mi Deleite, Tu Palabra. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy, en el Día del Señor, nuevamente nos encontramos para compartir la palabra de Dios. La palabra que hoy vamos a compartir está en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículos del 10 al 12, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la santa guianza del Espíritu de Dios. Si flaqueas en el día de la adversidad, tu fuerza quedará reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que tienen su vida en peligro. Porque si dices, lo cierto es que no lo supimos, ¿acaso no lo considerará el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y él pagará al hombre según sus obras. Amén. Esta palabra la he intitulado Vive tu fe valientemente. Nosotros sabemos lo que es fe, lo que dice la palabra que es fe. Es certeza y es convicción de lo que aún no está, de lo que aún no ha llegado, pero que creemos firmemente, y eso es la fe que va a venir, que ha de llegar, que se ha de materializar. Y valentía, vive tu fe valientemente. Ser valiente espiritualmente significa tener convicción y compromiso a la palabra de Dios. Ser valiente es permanecer firme contra todos los miedos intimidantes que desafían nuestra fe. Ser valiente es enfrentarse a toda oposición. Y hoy no es desconocido para ninguno de nosotros que vivimos momentos en que el miedo está generando pánico, que no son más que ataques caracterizados por temor a desastres, en este caso, temor a enfermedad, temor a ser contagiados, temor a la muerte. Y no que antes no padeciéramos de miedo. Hoy el miedo se ha intensificado. Miedo a lo dicho antes, miedo a no conseguir medicina, miedo a no contar con asistencia médica, miedo a no poder cubrir el tratamiento, miedo a no poder ayudar a nuestra familia. El miedo se ha hecho presente. El miedo recorre las calles con libertad sin que se le ponga frenos. El miedo es una realidad. Y el Señor, que todo lo conoce, que sabía lo que nos acontecería y lo que sufriríamos y aquello que nos afectaría, nos deja escrito en su palabra. Más de 360 veces nos los recalca, hace énfasis: no tengan miedo. ¿Y sabes por qué? Fundamentalmente el Señor nos exhorta a que no tengamos miedo, y es porque el miedo nos pone trampas, el miedo nos pone lazos. Bien lo dice el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre le pone trampas, el que confía en el Señor está a salvo. Ciertamente, el miedo nos lleva a ver las cosas que no son como si fueran. El miedo nos hace perder las fuerzas. El miedo debilita, el miedo paraliza. Por ello el Señor nos dijo con énfasis, y hoy está vigente su palabra: no tengamos miedo. Y si actuamos con valentía ante la adversidad, el Señor nos fortalecerá y el Señor nos sostendrá. El primer paso para vivir nuestra fe con valentía
Y se lo habló el Señor a Josué, ese hombre que fue llamado a sustituir, una vez muerto Moisés, que asumiera el liderazgo. El Señor le dio unas directrices a ese hombre, como hoy nos los está diciendo a nosotros. Es necesario y es menester que nosotros vivamos nuestra fe con valentía. Y la única forma de vivir nuestra fe con valentía es como le dijo el Señor a Josué. En el capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué, el Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Lo primero que le dijo entonces es que la palabra del Señor no se aparte de nuestra boca. Nosotros lo primero que comenzamos a perder es la comunión y empezamos a hablar aquello que escuchamos, empezamos a decir lo que otros nos comentan, comenzamos a hablar y estamos separados de la palabra de Dios. Pero la indicación precisa que le dio el Señor a Josué fue que no se apartara de su boca la palabra del Señor. Y en estos momentos lo que nos está diciendo a nosotros es que aun cuando las circunstancias que estamos enfrentando son muy difíciles, debemos de hablar fe, debemos declarar fe, debemos de vestirnos de fe, que no pongamos nuestra fe en la realidad que estamos viendo, sino que nosotros lo que estamos viviendo no nos determine, sino que nosotros, nuestra fe es en lo que dice el Señor. La realidad, la verdad del mundo es que hay una pandemia. La verdad del mundo es que aún no hay una cura. La realidad es que las vacunas no inmunizan el 100%. La realidad en nuestro país, en Venezuela, es que es poca la esperanza de ser vacunado. Es poca la esperanza de encontrar un tratamiento, pero la verdad de Dios, la palabra de Dios, que es a la que nos está diciendo que esté en nuestra boca, es que el Señor prometió, y no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, que Él traerá medicina y sanidad. Esa es la primera indicación, que la palabra del Señor no se aparte de nuestra boca, que hablemos fe, que declaremos su palabra, que aún sean cuales fueren las circunstancias, debemos de creer lo que Él dijo. Y lo segundo es que hagamos las cosas como está escrito en la palabra. En el mismo versículo 8 dice que debemos de meditar en la palabra de día y de noche, meditando para que guardes y hagas conforme está escrito en la palabra. Acá nuevamente el Señor nos da un instructivo. La realidad dice que los medicamentos son costosos. La realidad en Venezuela dice que no hay capacidad económica producto del trabajo honesto y que cualquier masa de ahorros se resulta insuficiente para cubrirlos. Pero la palabra del Señor nos dice que podemos ir y comprar sin dinero, que Él pagará por nosotros. La palabra dice que Él enviará ángeles. La palabra dice que gente que no nos conocía por causa de nuestro Dios nos bendecirá. La palabra de Dios dice que este es el tiempo para hacer milagros, que al que cree todo lo es posible. La palabra dice que nosotros clamamos a Él y Él nos responderá. La palabra dice que nosotros, si le pedimos a Él una medicina, Él no nos las negará, porque Él dice que si un hombre es capaz de que su hijo que le pida pan no le dará
una piedra. Y si le pide un pez, no le dará una serpiente. Mas entonces nuestro Dios, si le pedimos medicina, enviará medicina. No sé a quién va a utilizar, no sé qué instrumento se va a valer, pero Él lo hará. Él lo ha prometido y Él lo hará. Por eso debemos nosotros de hacer las cosas como está escrito en la palabra. La tercera indicación que le da el Señor a Josué es que actúe conforme a la palabra. Esto significa que no nos comportemos como carnales, que no nos comportamos con las reglas del mundo, con lo que aprendimos viendo en nuestros hogares donde crecimos, que no nos comportemos como estamos viendo que lo está haciendo el mundo, que no caigamos en la angustia, que no caigamos en la desesperación, sino que nos comportemos como dice la palabra. Y la palabra dice que debemos de renovar nuestra mente, que echemos fuera los pensamientos de enfermedad, de derrota, que empecemos a meditar en las promesas del Señor, que no escuchemos otras voces, que no escuchemos esas voces agoreras, que no sigamos nuestros pensamientos, sino que vivamos la palabra. En la palabra nos dice que actuemos conforme a lo que está escrito, que hagamos lo que está escrito, mantenernos firmes. Mientras haya aliento de vida, dice la palabra que hay esperanza. Hay esperanza para el que aún está entre los vivos, que no nos rindamos, que no nos desesperemos, que no perdamos la fuerza, que no perdamos el valor, que no perdamos la fe, sino que por el contrario, nosotros nos agarremos de la promesa, nos agarremos de la palabra y comencemos a vivir conforme a la palabra. Y también, amados, es importante tener muy claro, y eso también se lo reveló el Señor a Josué. El camino que nos toca recorrer no es siempre una recta. Y si hay rectas, no es totalmente recto. En el camino hacia donde vamos, hacia esa bendición, hacia esa tierra prometida, hablándole en el contexto de Josué, tu bendición, mi bendición, ese camino que nos toca recorrer, en él hay desiertos, hay lugares inhóspitos, hay peligros, hay caminos difíciles, hay ríos caudalosos que hay que atravesar, hay tierra árida, hay sol inclemente, hay enfermedades. También tenemos que vivir luto, como lo vivió Josué por Moisés. Pero para vencer todos esos obstáculos y aún más, se requiere que desarrollemos valores. Y aquí vuelvo a hablarte de que tenemos que tener una fe con valentía, porque solamente desarrollando la valentía podremos alcanzar eso que el Señor ya nos ha prometido. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Lo que le dijo el Señor a Josué. Josué en el capítulo 1, versículo 7, el Señor le dice lo que debe desarrollar para poder vencer. Y le dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente. Es decir, que debemos ser fuertes y debemos ser valientes. Esto implica que debemos desarrollar una fuerza moral, una fuerza física. El Señor le pide a Josué que lo sea. Josué lo había sido cuando estuvo con Moisés, cuando subió como espía acompañado de Caleb. Pero el Señor sabía también que Josué era humano como tú y como yo, y que podía sentirse triste y que podía sentirse derrotado. Por eso el Señor le dice, todo lo que necesitas para ser fuerte y valiente es mi presencia. Y allí le dice el Señor, donde quiera que vayas, iré contigo. En el versículo 9 le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El saber que la presencia del Señor está con nosotros. El saber que no estamos solos. El saber que el Dios que es todopoderoso, que el Dios que me ama al extremo, está conmigo. Me ayuda a yo ser fuerte. Me hace que sea valiente.
y el tiempo que Él estará contigo no tiene límites. Dice, donde quiera que vayas, iré contigo. Josué, como tú y como yo, necesitaba ser fortalecido. En el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículo 28, vemos a Moisés animando a Josué. Vemos que le dice Moisés a Josué. El Señor le habla, instruye a Josué, anímalo y fortalécelo, porque ha de pasar delante de este pueblo y Él les entregará la tierra que verás. ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés? Anímalo, anímalo, como hoy el Señor nos está diciendo a nosotros. Esfuércense, sean valientes. Esforzarnos y ser valientes es lo que nos corresponde a nosotros. Y para ello no debemos de confiar en nuestro propio poder ni en nuestras propias fuerzas, sino reconocer que somos débiles, porque está escrito que diga el débil, fuerte soy. Cuando reconocemos nuestra debilidad, está el hacernos fuertes. Nuestro Dios se complace en darle fuerzas al que no tiene ningunas. Y Él está buscando gente a quien fortalecer. Él no te ha dejado solo, Él está contigo. Él te dice que tienes que ser fuerte y valiente, pero no es con tu fuerza, con tu poder. Es creyéndole a Él, es confiando en Él, es depositando tu confianza en Él para que Él te haga fuerte. Y lo segundo que te dice es que te esfuerces y que cobres ánimo. Esforzarse es poner ahínco, es hacerlo a pesar del miedo. No solo pensar en hacerlo, sino atreverse, es hacerlo, es actuar. A eso nos está llamando el Señor, a que nos esforcemos, que accionemos, que le creamos a Dios. Y no importan las circunstancias, seguirle creyendo a Dios. Como hablábamos anteriormente, si hay vida, hay esperanza. No rendirnos, no entregarnos, sino creer que el Señor lo va a hacer. En el libro de Deuteronomios, capítulo 31, el Señor dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Así es que no tengamos temor ni tengamos miedo, esforcémonos, atrevémonos, hagámoslo. Pero también nos llama a tomar ánimo, a salir de la angustia, a salir de la depresión, a salir de la tristeza, a salir del dolor y entonces a tomar brío, a tomar energía para la acción, buen humor, esperanza, voluntad para emprender. Eso lo necesitamos ahorita. No es tiempo para entregarnos, es tiempo para esforzarnos, no es tiempo para rendirnos, es tiempo para cobrar ánimo, es tiempo, mis amados hermanos, para ser fuertes, para ser valientes, porque el Señor está con nosotros. Amados, el camino no es fácil, amados, pero ya el Señor lo ha recorrido antes y Él nos manda, Él demanda de nosotros en este momento y en esta hora. Él demanda que nosotros estemos velando, estemos firmes en la fe y que nos comportamos como hombres maduros, no como niños espirituales, que nos levantemos, que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Velad, porque nos está diciendo que evitemos la somnolencia espiritual, no nos entreguemos, estemos firmes en la fe, agarrados de lo que dice la palabra, de lo que dice el Señor, que seamos hombres maduros y que dejemos de ser bebés espirituales, que nos esforcemos a hacerlo todo para estar firmes.
y que lo hagamos con amor, porque el amor es más que un simple acompañante de las acciones. El amor tiene el poder de echar fuera el temor. A eso nos está llamando. Así es que hoy, mis amados, hoy en el nombre de Jesús, te animo a que vivamos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo con valentía, porque lo que Él nos ha prometido, Él lo cumplirá. Que lo hagamos porque Él no es hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Su promesa es que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida, y que si hacemos lo que Él demanda de nosotros, nosotros alcanzaremos la bendición, y todo, como dice su palabra, nos irá bien. Así es que toma ánimo, levántate en fe ahora. No tengas temor ni tengas miedo. Vive la fe con valentía. Que la palabra del Señor no se aparte de nuestra boca. Que hagamos las cosas como está escrito en la palabra. Que actuemos conforme a la palabra. Que seamos fuertes y valientes, esforzados, que cobremos ánimo. Y entonces, comportándonos como varones espirituales y creyendo en la palabra, sustentados y accionando en el amor, alcanzaremos la bendición. Esta es la promesa del Dios que es todopoderoso. Así es que en el nombre poderoso de Jesús, yo hoy le clamo al Dios que es todopoderoso. Que esta palabra sea sembrada en nosotros. Que esta palabra dé frutos abundantes. Que hoy seamos los Josués de este tiempo. Que nos levantemos y que nosotros, además de poner por obra esta palabra en nuestras vidas, también le demos ánimos a otros. Ayudemos a los que están necesitados. Apoyemos a aquellos, como nos los dice en el libro de Proverbios 24, que apoyemos, que ayudemos, que estemos para los que nos necesitan, porque el Señor está con nosotros. ¡Ánimo! Vamos, una fe con valentía nos permitirá alcanzar la bendición. Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros. Amén. Esto fue una entrega de Mi Deleite, Tu Palabra. Tiempo de encuentro con Dios, con la pastora Marisol Aguilarte.